Pueblo querido, pueblo dorado, si fuera necesario, yo daría la vida por ustedes. Bueno, la vida no la voy a dar, pero ellos lo saben además, pero les gusta escucharlo, así que mejor hay que decirlo. Mi oficina, mi despacho, tendrá siempre las puertas abiertas porque yo no soy un político tradicional. Yo soy la diferencia, yo soy el cambio. Siempre les gusta escuchar que vamos a hacer las cosas diferentes. Nadie vota por lo mismo, todos votan por una transformación, así que es mejor que hay que decirlo. Querido y adorado pueblo, ellos son los enemigos, ellos son el mal, ellos son la lacra. Si quieres unir a un grupo, mejor ponlo en contra de otro. De esa manera, ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Es momento de ir a comer con ustedes. Vamos a la mesa comunal a abrazar a los niños y a las niñas que son el futuro de nuestro país. Abrazar a los niños y a las niñas siempre funciona. Y comer con ellos, voto asegurado. ¿Quieres saber de las otras estrategias que tienen los políticos para ganar votos? Hoy, ahorita mismo, en La Neurona Reina. Yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina. Neurotribu, querida, ¿cómo estás? Neurotribu, hoy día vamos a hablar de política. ¿Qué están? ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo con la política? Es un tema complejo, ¿no? Es un tema, la política, a veces uno tiene que entrar con cuidado. Sin embargo, es importante conocer los otros lados de la política y de los políticos. ¿Y de qué estrategias utilizan ellos para que nosotros votamos por sus propuestas, escuchemos mejor sus propuestas, sus estrategias para persuadirnos? Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Y estoy seguro que mientras le esté contando algunos casos, se dirán, oye, ese es el caso del político tal. Es el caso de la política tal. Y los vas a ubicar de manera así, pero clarísima. Y la próxima vas a estar más atento a tus decisiones de voto. Cuando uno analiza la política y las estrategias de persuasión de los políticos, tiene que regresar a los orígenes de los discursos. Y el gran origen del discurso está en Aristóteles. Aristóteles decía en retórica una cosa simple, pero tremendamente adelantada. Él decía, para que uno pueda persuadir, para que uno pueda argumentar con credibilidad, necesitas tres cosas. Y para esto, por favor, quiero que apunten estas tres cosas, porque cuando ustedes dominen esas tres cosas, van a poder darse cuenta qué estrategia están usando los políticos. Entonces, la primera, dice así. La gente, un buen orador debe utilizar el etos. Etos. ¿Qué es el etos? El etos es el talante del orador. Es la experiencia, el expertise del orador. Etos, de hecho, la palabra está asociada a conducta. Entonces, si el orador, por ejemplo, es una persona que ha tenido una conducta específica sobre algo durante toda su historia, entonces él tiene un etos alto. O sea, si el orador dice que es una persona humilde y su historia lo muestra, entonces su conducta, su toma de decisiones está asociado a lo que él está diciendo. ¿De acuerdo? O sea, es la coincidencia entre lo que dices y tu conducta. Etos. Segundo, el logos. El logos es la parte racional de tu discurso. Lo que tú dices de manera concreta, fáctica y lógica. Es decir, la razón. ¿Creen ustedes que la gente, cuando tú votas en función a los datos concretos que está diciendo el orador, el político, o no? Efectivamente, como estarás suponiendo, el logos no es
el más premiado de los argumentos. El tercero que viene, ese sí es muy fuerte, y es el patos. ¿Qué es el patos? El patos es la pasión del orador. Es el feeling que le pone cuando dice algo y cuando se conecta con tus dolores y sufrimientos o con tus esperanzas y sueños. Ese es el patos de los políticos cuando intentan generar un convencimiento a nivel absolutamente emocional. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la forma más poderosa de generar votantes? ¿Etos, lobos o patos? Bueno, pues al parecer está inclinado entre el etos y el patos. Y el lobos está un poquito más atrás. Ahora, si maneja los tres, sería fabuloso. Hay una investigación que fortalece lo que les estoy diciendo y que la gente vota mucho más por el feeling, la sensación, que por el argumento concreto. Todorov, un famoso investigador de la Universidad de Princeton, hizo el siguiente experimento. Y el experimento lo voy a hacer yo ahora con ustedes. ¿Les parece? Muy bien. Les voy a mostrar unas imágenes, que son imágenes parecidas a las que Todorov les mostró a sus estudiantes. Y ustedes me van a decir si las imágenes que están viendo son de personas amables, competentes o no. Simplemente mirando las imágenes, ¿eh? Perfecto. Entonces empieza imagen número 1. Ahí va. Imagen número 2. Imagen número 3. Imagen número 4. Imagen número 5. Muy bien. Todorov hizo lo mismo con sus estudiantes. Les mostró centésimas, o sea, fue muy poquito tiempo, segundos siquiera. Y la gente decía competentes amables o no, competentes amables o no, competentes amables o no, y punto. Bueno, las imágenes que él mostraba no eran imágenes cualquiera. Eran imágenes de postulantes al Congreso, al Parlamento mexicano. ¿Creen ustedes que los estudiantes de la Universidad de Princeton, que no conocía a nadie de ellos, coincidieron con lo que los electores mexicanos que racionalmente votaron y fueron a las urnas eligieron a los candidatos? Es decir, ¿los dos coincidieron? ¿Qué creen ustedes? ¿Unos simplemente mirando la cara y otros con un voto más racional? Bueno, supuestamente racional. Y la respuesta es que coincidieron en un 70%. ¿Qué estoy diciendo aquí? 70% de coincidencia, uno solo mirando el rostro y otros sabiendo en teoría lo que representaba esa votación. Ahora piensen ustedes a los que han elegido ahora, ¿no? Los que han elegido ahora mismo en estas imágenes que yo les he mostrado. ¿Por qué los eligieron? Tu racionalidad dirá, bueno, no sé, porque me parecía amable y nada más. Y es que nuestro cerebro, al parecer, toma decisiones, o las principales y las primeras decisiones las toma por el rostro, el primer enamoramiento, ese clic que sucede entre unos y otros. Y eso empuja a las otras decisiones. Lo que he querido argumentar aquí es que gran parte de nuestra forma de elegir a nuestros políticos, a nuestras políticas, tiene que ver con eso, con una emoción bastante inconsciente, bastante intuitiva. Ahora voy a ir viendo algunos casos de la política latinoamericana y mostrar algunas estrategias que ellos han tenido de manera concreta o tal vez simplemente ha sucedido por pura casualidad, pero que algo ha pasado ahí, que ha cambiado la decisión de los votantes, claramente ha habido. Entonces, preparados, y si ustedes ven otros casos y me quieren compartir otros casos, y cuando yo les comente algo, ustedes me dicen, oye Miguel, esto se parece al caso de, y me ponen los nombres de los políticos, sería muy interesante conocerlo. Entonces, vamos a los casos. Caso 1, el caso Mujica. Es muy interesante cómo valoramos nosotros la historia de las personas y eso cuando vamos a decidir por quién votar. Es decir, cuando tú ves a alguien, la gente valora mucho en general a personas que hayan tenido una vida esforzada, que hayan pasado por peripecias, por complicaciones en su historia y que hayan salido adelante, que hayan tenido el agua en contra, que han estado nadando contra la corriente. Y por eso es que valoramos a esos individuos. Es decir, si alguien viene y muestra que ha tenido una vida acomodada, sin ningún problema,
menospreciamos eso. Ahora, no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, simplemente estamos analizando, porque puede haber gente que no ha tenido grandes complicaciones en la vida, pero tiene muchas ganas y ganas honestas de ayudar a su región. O sea, no es que tengas que haber sufrido para hacerlo bien. Sin embargo, el cerebro humano valora mucho a los otros. ¿Por qué? Porque creemos que la gente que ha sufrido más siente más y por lo tanto va a estar más comprometida con ciertas situaciones también. Entonces, ¿por qué le llamamos el caso Mujica? Porque la historia de Mujica, su historia de rebeldía en su juventud y además su humildad presente es algo que desentona naturalmente con lo que uno podría esperar de cualquier político. De hecho, había imágenes de que él estaba manejando un Volkswagen y estaba en una casa sencilla, etc. Eso para nosotros es muy importante. Para el cerebro humano es muy importante que la persona, además de tener un discurso emocionalmente comprometido, también lo demuestre en su conducta. A ver, ¿recuerdan a Aristóteles? Etos, logos y patos. ¿Con qué estrategia, con qué método de persuasión estaría ahora siendo más relevante? ¿Qué método de los tres? Lo voy a poner acá para que ustedes marquen. Etos, logos o patos. Piénsenlo. Etos, logos o patos. Pues claramente es el etos, porque estamos hablando aquí de una conducta que coincide con un discurso. Interesante, ¿no? Vamos al caso número 2. Caso 2. Efecto en 12 o préstame tu vida. Como vimos en el caso anterior, es muy importante que los individuos, las personas que estén postulando, muestren en su historial conocimiento, sabiduría, experiencia, que demuestren que van a hacer lo que dicen, pero que ya lo han hecho antes. ¿Qué pasa cuando su vida no tiene nada de eso? ¿Qué hacen los políticos cuando buscan en sus pasados y no encuentran nada? Primero tratan de encontrar algo, ¿no? O sea, tal vez no se han esforzado toda su vida, pero hay algo en su historial, entonces lo sacan adelante, lo ponen en el altillo para que todos vean. Pero a veces ni siquiera buscando encuentran algo. ¿Qué hacen? Pues se prestan la vida de otras personas. ¿Cómo así? A eso le llamamos el efecto en 12 porque se juntan con gente que tiene eso que ellos no tienen. Por ejemplo, si quiero mostrar que voy a luchar con tecnología, que voy a luchar con estadística, me voy a juntar con estadistas. Entonces, yo al juntarme con ellos, para el cerebro de los votantes, si él está junto a otros, significa que es parte de ellos. Porque podría pasar algo exactamente lo contrario. Si yo me junto con personas de dudosa reputación, que personas que tienen historial de corrupción, lo más probable es que aunque yo no haya hecho actos de corrupción, me encuentre en el mismo globo. O sea, ese famoso refrán, dime con quién andas y te diré quién eres, es una forma tradicional que tiene nuestro cerebro de tomar decisiones. O sea, tendemos a generalizar. Si tú andas con gente que hace deporte, aunque tú no hagas deporte, la gente va a creer que tú haces deporte. Si tú andas con gente muy intelectual, lo más probable, aunque tú no seas intelectual, lo más probable es que la gente crea que lo eres. Pasa exactamente en la política. Entonces, cuando ustedes vean a un político, una política rodeado de gente con especial tendencia, lo más probable es que nos estén dando un mensaje para que ustedes crean que esta persona también es de ese grupo, aunque realmente no lo haya sido. Este es momento para tomarnos un cafecito, pero también para aprovecharnos y suscribirnos. Yo sé que algunos aún no se han suscrito. ¿Cuántos suscritos ya tenemos, mis amigos? ¿Cuántos suscritos? Dígame. 12,000 suscritos, ¿eh? ¿Y cómo dicen que a la gente no le gusta el buen conocimiento, la buena fuente? Pues no, a la gente le gusta la cosa sencilla. No. Miren lo que estamos dando acá. Buena información y ustedes están suscribiéndose y disfrutando de esta data. Entonces, 10 segunditos para que se suscriban a los que no se han suscrito y luego regresamos 10 segunditos que suena así. 5 segunditos más 5 segunditos. 10 segunditos, 10 segunditos. 9 segunditos más 1 segundito. 10 segunditos, 10 segunditos. 5 segunditos por 2 segunditos. 10 segunditos, 10 segunditos. Suscríbete. Suscríbanse pues, amigas y amigos. Pero no solamente compartan a la gente, compartan a las personas que ustedes sientan que pueden. Escríbanos en el chat. Miguel, quiero que por favor hables de este tema que me pone loco, que quiero saber de dónde viene.
Yo estaré aquí siempre expuesto. Fíjense que las cosas que estamos hablando hoy día hablan mucho de los animales que somos. Pero Miguel, la votación, lo más civilizado que existe. Habría que leer a algunos investigadores sobre cómo eligen a sus líderes, sus lideresas, los bonobos, los macacos, los orangutanes, los gorilas, y se van a sorprender en encontrar tantas similitudes al respecto. Hay un libro que quiero recomendar, que es Macaquiavélico, un libro fabuloso, Macaquiavélico, denle una miradita. Bueno, entonces, vámonos a un siguiente caso. Caso número 3, caso Maduro. Una estrategia muy poderosa para que una persona tenga el camino más libre es etiquetar a los otros como si tuvieran algún problema, algún infiernillo, algún pecado. Por ejemplo, se ha visto mucho a Maduro, bueno, esto no solamente se ve a Maduro, se ve a una gran cantidad de políticos, pero Maduro se hace notar porque siempre se filma o permite que mucha gente esté filmándolo mientras él da estos discursos, ¿no? Y decir, estos son de la extrema derecha, estos son los imperialistas, Lo que está haciendo ahí es etiquetar al adversario. ¿Para qué? Para que imagínense ustedes que hay una competencia por quien llega a la presidencia. Hay un político que lanza una promesa, ¿de acuerdo? Y mientras él lanza una promesa, agarra y etiqueta al otro político con una mancha, ¿no? Ellos son los que representan el continuismo y la corrupción. Lo hemos escuchado en toda Latinoamérica eso. El continuismo y la corrupción. Ellos son los corruptos. Entonces, ¿qué va a hacer la prensa? Normalmente la prensa va a escuchar la respuesta de la otra persona. Y el otro, en vez de poder dar promesas, en vez de ofrecer cosas, va a tener que intentar responder a lo que le ha dicho el primero. Entonces, la estrategia que utilizan muchos políticos es ensuciar o mostrar, etiquetar al otro grupo para que la gente esté concentrada en él y en sus problemas y les pregunten solo sobre eso, y mientras la persona intenta limpiarse, el primero sigue avanzando. Si ustedes han escuchado que lo primero que hacen es mandarle marcar a otro, ya saben qué es lo que está ahí detrás. En este caso, según Aristóteles, ¿qué sería? Etos, logos o patos. ¿Qué me dicen? Etos, logos o patos. Piénselo. Esta no voy a responder, ¿de acuerdo? No voy a responder esta pregunta. Esto lo vamos a poner abajo en el chat. Respondan en el chat y luego haremos comentarios sobre sus respuestas. Caso 4, caso Barnechea. Es interesante cómo nosotros valoramos mucho el comportamiento, la conducta de los candidatos, de las candidatas en el momento de las elecciones. Estamos mirando qué hacen y qué no hacen. Es muy interesante. Por ejemplo, si se han dado cuenta ustedes, todos los políticos en esas épocas se dedican a abrazar a todo el mundo. Abrazan a todos, niños, niñas, abuelitos, quien se cruce, ahí están y les matan un abrazo. Y uno puede decir, pero ¿por qué haces eso? Porque cuando tú ves a alguien tan cercano a la población, empiezas a asumir que así se van a comportar en el futuro y están comprometidos socialmente. En el fondo racional, la gran mayoría de nosotros sabemos que eso es más una imagen que está esperando una cámara que esté al frente para que todos sepan lo cercano y amable que es. Y esto es un dato muy curioso, el que les voy a dar ahora. Ese comportamiento también se ve en los chimpancés cuando quieren alcanzar la posición más alta. Interesante, ¿no? Franz de Waal, que es un investigador de la conducta de chimpancés y bonobos, nota esa peculiar característica. Busca, en los momentos en los que ellos están luchando por poder, los chimpancés, por luchar por poder, empiezan a volverse más amorosos, dan comida, acicalan a los otros, porque saben que esas relaciones les va a permitir que toda la población los favorezca. Interesante, ¿no? Ahora, esa misma conducta lo usan los políticos. Algunos seguramente, espero yo, abrazarán con alegría, pero muchos otros saben que eso va a ser parte de una estrategia. Barnechea
fue un político, o es un político, que en un momento no aceptó que una señora le invitara un pan con chicharrón. Además, era muy interesante porque este señor ya había aceptado previamente muchas comidas con otras señoras, señores, en espacios muy complicados. Él aceptó. Sin embargo, hubo un solo segundo donde él dijo, no gracias. Todos se fueron encima y dijeron, ¿cómo vas a rechazar el pancito con chicharrón? Y recuerden que hay una cosa que en la política se utiliza mucho, que es la simetría entre lo positivo y lo negativo. Tú puedes hacer 20 veces algo bueno, pero si una sola vez haces algo malo, esa asimetría va a hacer que el peso de lo negativo sea mucho más ponderado. Entonces, abrazar, comer es un comportamiento muy antiguo, pero tremendamente vigente. Caso número 5, el caso de Milei. Hay una cosa que es muy interesante, que es qué palabras utilizo cuando hago una discusión, cuando me enfrento a otra persona o cuando muestro mi conocimiento o cuando quiero persuadir. La filosofía cínica, una filosofía que no asocien cínica con el concepto actual de cínicos, ¿no? La filosofía cínica de Diógenes el perro, una filosofía tremendamente interesante. Invito a que revisen un poco más de eso. La filosofía cínica tenía varias estrategias para persuadir y una de ellas era la parresía. O sea, decir las cosas con su verdadera forma de hablar. Di las cosas con las palabras que tengas que decir. No suavice los términos, no edulcores lo que dices. Simplemente hazlo como nace de tu corazón. Esa es la parresía. Es decir, mientras muchos políticas están diciendo las cosas con suavidad y equilibrio, hay otros que se lanzan con todo y no se guardan un adjetivo. El caso de Milei, el economista argentino, que además utiliza muchos logos para hablar, si ustedes se han dado cuenta. Si tuviera que escoger entre etos, logos y patos, él utiliza muchos logos para hablar. Sin embargo, no es ausente a su discurso el patos, las pasiones. Y él utiliza palabras que muy pocos se atreverían a hacerlo frente a la televisión o frente a un público incluso cercano. Esto, que podría parecer algo que le llenaría de impopularidad, exactamente pasa lo contrario. Justamente porque hace y se apoya de algo que nadie más se atreve, es que genera un especial reconocimiento. El utilizar palabras que tú puedes utilizar con tus amigos entre unas cervezas y que él lo lleve a un espacio de televisión hace que todo el mundo le dé un reconocimiento especial. Recuerden que en este espacio no estamos diciendo qué es bueno ni qué es malo, simplemente qué se está haciendo. Entonces, ahora, si entiendo que él está utilizando aquí un poco de etos, porque su conducta habla mucho de lo que él ha sido, pero también un poco de patos y además un poco de logos, cómo todo eso se fortalece en un concepto. Y eso lo hace porque él amalgama muy bien estas tres líneas de la argumentación. Caso número 6, el caso de Toledo. Es muy curioso cómo nosotros escuchamos con ansias las promesas de los que están postulando. Pero aquí hay una cosa que es bien importante. ¿Quién hace la primera promesa? ¿Por qué? Porque cuando una persona o un político hace la primera promesa y lo repite muchas veces, se vuelve el dueño, el abanderado de esa promesa. Y cualquier persona que venga y que quiera decir lo mismo, ya está trillada ese ofrecimiento. Y las personas se han aferrado al primer postulante, a la primera persona que utilizó ese caballito. Es decir, muchas veces, por ejemplo, hay frases como, y por eso llamamos el caso Toledo. Toledo fue un postulante a la presidencia peruana y que repitió la siguiente frase: Toledo más trabajo, Toledo más trabajo, Toledo más trabajo. Y lo repitió tantas veces que nadie más podía hablar sobre eso. Y de hecho se hicieron muchas encuestas para preguntar qué es lo que ofrecía Toledo. Y la gente respondía casi como zombie: Toledo más trabajo, Toledo más trabajo. Esto hizo que nadie más podía ofrecer lo mismo. Porque todos, al decir trabajo,
en vez de pensar en esos otros, pensaría en el caso Toledo. Tú puedes encontrar Ramírez viviendas justas, Ramírez viviendas dignas. Entonces la gente repite. Hay una cosa que es bien valiosa aquí, que los ofrecimientos, estas frases, tienen que ser pequeñas. ¿Por qué? Lamentablemente, las personas no pueden retener mucha información, entonces necesita un ofrecimiento de 2, 3, máximo 4 palabras. Y en base a los estudios de Kahneman, que muestra que las personas valoran mucho cuando esas frases suenan a refranes. Es decir, si tú además de ofrecer algo, ese algo suena a refrán, tiene rima de refrán, la probabilidad de que la gente recuerde esto es más alta. Y además la gente no juzga los refranes. Nuestro cerebro tiende a creer en los refranes como si fuera palabra absoluta y sin posibilidad de ninguna discusión. Si un político ofrece algo y ese algo lo dice a manera de refrán, su poder de persuasión va a ser más alto. Pero como tú estás escuchando el programa de La Neurona Reina, sabes que vas a estar más atento a eso. Juan Diego, preguntas, por favor. Miguel, me hago preguntas de la Neurotribu, Miguel. Vamos, lánzate con las preguntas. ¿Cómo sé que un político miente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo saber que un político miente? Bueno, es muy probable, mirando un poco la experiencia pasada, es muy probable que la mayoría de políticos ya cuando están dando un discurso mientan. Yo he escuchado alguna vez algunos que han dicho de manera ya descarada, una cosa es ser postulante y otra cosa es cuando ya estás en el poder. O sea, cuando postulas, di lo que quieras. Ya en el poder. Y eso es absurdo, ¿no? O sea, ¿cómo van a atreverse a decir una cosa como esa? Entonces, si tú postulas para decir algo y después cuando estás en el poder haces otra cosa, entonces no sabes en qué estás postulando, no lo ofrezcas. Pero al parecer que eso se ha disuelto. Otra pregunta. Siempre voto por el menos malo. ¿Cómo hago para ser fiel a mis principios? Esto es bien interesante, ¿no? Porque muchas veces uno quiere votar por alguien, pero termina votando por el menos malo. ¿Por qué? Y esto es una reacción biológica. Uno tiende a votar o quiere votar por el ganador o la ganadora. Entonces, cuando tú ves que a quien tú vas a votar está al final, al fondo, tú vas a decir, no, voy a perder mi voto, y tiendes a votar por los que están arriba, aunque no sean los tuyos. ¿Y habrá respuesta para eso, para ser fiel a tu voto? Bueno, vamos a ver qué nos dice Su Majestad la Neurona. Pero antes de eso, la Neurona nos cuenta. ¿Tu jefe te interrumpe constantemente? Los estudios muestran que las personas en puestos de poder corporativo son 3 veces más propensas a interrumpir a sus compañeros de trabajo, a hacer múltiples tareas durante las reuniones, levantar la voz e incluso decir cosas insultantes en la oficina. ¿Lo habías notado? Un artículo publicado en Harvard Business Review. ¿Es lo mismo saber hablar que saber comunicarse? Los primeros dicen lo que piensan, los segundos se conectan con su público. Esa es comunicación asertiva. ¿Quieres saber más? Búscanos en Nexum.com. Neurotribu querida, es momento que Su Majestad la Neurona nos muestre el camino, nos señale el norte para que en los próximos comicios electorales nosotros podamos votar con un poquito más de racionalidad. Pero antes de eso vamos a leer los comentarios de la gente. Juan Diego, pásame los comentarios, preguntas que ha llegado. Vamos a ver. Carmen Villena, primero Carmen nos llena de elogios. Muchas gracias, Carmen, eres un amor. Muchas gracias por lo que nos dices. Y nos dice, que venga la coreo de los 10 segunditos. Mira, yo me presto para eso, ¿eh? Una coreo. ¿Están de acuerdo? ¿Todos se meterían aquí para hacer la coreo de 10 segunditos? Pero hay que hacernos un reto, ¿ya? Lleguemos a los 13,000 suscriptores y hacemos la coreo acá sin ningún problema, sin ningún roche. Entonces, Carmen, quedó a la promesa. Yanina Mantilla me dice, excelente té, que le gusta mucho el estilo, que además es docente del colegio. Nosotros siempre pensamos que estos programas pueden ayudar mucho a la gente de los colegios.
a los docentes, a los profesores, profesoras, para que puedan utilizar algunas de nuestras herramientas para llegar mejor a sus estudiantes. Así que cuando quieran utilizar esto, por favor, estén libres en hacerlo. Yanina Mantilla, muchas gracias. Lourdes Cuaquira me dice que se compromete a controlar el animal que lleva adentro. Lourdes, chévere. Vilma Cecilia Rojas dice que me gustaría que analizaras a Gustavo Petro, en Colombia. Interesante. A ver, pásame algunos videos a ver qué encontramos al respecto. Valentina Zúñiga nos dice, gracias Miguel, los retos de los ejercicios, excelente. Ella está hablando del video de la resistencia al cambio, de lo difícil que se va a hacer para nosotros volver al trabajo. Hay muchos retos ahí, cerebrales, la flor, la casita, los 9 puntos, muy interesante. Los que se han perdido ese video, por favor, aquí les dejo arribita, ¿lo ven? Ahí hagan clic y pueden entrar a ese video que ha sido muy, muy interesante. La gente ha comentado mucho al respecto. Ahora sí, nos vamos a los 3 tips del día de hoy. Tip número 1. Intentemos ser más racionales cuando vamos a votar. Recuerden que un voto significa literalmente el cambio de rumbo de nuestros países. Pero claro, fácil es decir ser racionales, pero difícil es hacerlo. Porque además hemos hablado que nuestro cerebro tiende a encontrar formas de omitir la racionalidad. ¿Por qué nuestro cerebro no quiere ser racional? Una de las razones es porque para ser racional necesitamos meterle mucha energía a nuestra mente. O sea, es más costoso ser racional y calculador que ser intuitivo. Y eso hace que encontremos, tiene cara de honesto, parece una buena persona, se nota que es buena gente. Eso termina siendo la decisión del voto. Ahora, ¿cómo puedo ser más racional? Y para eso viene el tip número 2. Tip número 2. Muchas empresas utilizan algo que le llaman el CV a ciegas. O sea, cuando quieren seleccionar un personal nuevo para sus labores, en vez de que el CV tenga la foto de la persona, el lugar de donde viene, el apellido completo, etc., estas empresas dicen, no me mandes foto, que no tenga nombre completo, que no tenga lugar de procedencia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sesgamos a eso, a que la persona es bonita, el chico o la chica es bonita, o que viene de tal universidad, y eso nos empuja a creer que tienen más aptitudes que otras. Entonces, al ocultar eso, el voto o la decisión es mucho más racional. Muchos países en Latinoamérica tienen páginas web donde se muestran las propuestas de las candidatas, pero no muestran quién es. Entonces tú lees las propuestas sin saber quién es y luego ve si hay una coincidencia entre esa propuesta y lo que tú piensas. Entonces busquen esas páginas que seguramente les van a ayudar a tener un voto mucho más racional. Tip número 3. Quiero recomendar un libro que es, ¿qué digo bonito? Es fascinante. Juan Diego, pásame ese libro, por favor, pásame. ¿Ya lo leíste, Juan Diego? Claro, Miguel. Richard Taylor, un premio Nobel en economía, nos dice cómo tomamos decisiones. Richard Taylor en Portarse Mal. Un libro fresco, rápido para leer. Te va a tomar un tiempo leerlo porque es bastante ancho, como ustedes ven, pero cada vez que lo leas vas a decir, Dios mío, ¿en qué mundo he estado viviendo? ¿Qué decisiones he tomado? Nuestro cerebro es muy intuitivo, nuestro cerebro es muy sesgado, y para que conozcas cuáles son esos sesgos e intentes controlarlos, tal vez te pueda ayudar el libro de Richard Taylor. Señoras y señores, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Un aplauso para mi equipo, un aplauso para mi equipo, mi equipo, un aplauso para mi equipo, qué maravilla. Nos encontramos en la siguiente sesión aquí en La Neurona Reina. ¡Chau, chau, chau! Yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina.